Es una alegría verles. Ya van avanzando las semanas. Yo he tenido mucha ilusión de llegar a esta reunión, ¿verdad? Con los capítulos que vamos a compartir. Así que, pues sin más, le paso la palabra a don Gastón. Hoy tenemos invitada también especial a doña Elena. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Voy a recordarles que en el transcurso de la lectura voy a proceder a silenciar los micrófonos y luego los vamos activando cuando ya tengamos el ratito de tertulia para que todas las personas puedan participar. Don Claro. Gastón. La saludamos y los saludamos a todos y hoy con la participación especial de mi amada esposa María Elena, que les cuento que fue la primera que escuchó la lectura de esta novela en voz alta conforme se iban escribiendo los capítulos. Así que fue mi compañía a lo largo de toda la escritura de la novela y hoy nos vuelve a acompañar para los dos capítulos de hoy de la historia. Como ella misma les acaba de decir, pasó casi mes y medio en Estelí, en Nicaragua, acompañando entre marzo y abril a su mamá, la mamá Yolanda, como le decimos, porque ya a sus 97 años está en un estado de salud muy delicado. Mañana cumple 98 años, precisamente. Y yo estoy muy contento de que ya esté de vuelta con nosotros y que hoy nos pudiera acompañar en la lectura de la novela. Vamos en capítulos muy interesantes porque, como ustedes saben, después de años de vivir Anabel con su esposo Rafael Castillo en la capital, de haber tenido 2 niños, después de morir la abuela Soledad, optaron por regresar a la casa en San Martín del Campo y hasta le pidieron a Pancho que fuera quien hiciera los arreglos de acomodo para los chicos. Ya el mayor está por entrar a primer grado, lo mismo que la ahijada Azucena, que van a ser compañeritos de escuela, y que a Pancho le han pedido también ayudar en otras cosas. La relación de este matrimonio no ha venido tan bien y han habido ya un par de conflictos de los que ustedes fueron testigos. Y con esto iniciamos el capítulo 14, titulado La tormenta tropical. Apenas comenzaba el aguacero cuando Pancho regresó del cañal esa tarde de viernes. Con frecuencia él trabajaba durante horas en días lluviosos, por lo que mojarse un poco le resultaba indiferente. Sin embargo, la de hoy no parecía otra más de esas acostumbradas lluvias en la época de invierno. Al entrar a su casa, encontró a Azucena, su madre, muy inquieta. Poco antes había escuchado en la radio que se trataba de una verdadera tormenta tropical que provenía de la costa atlántica y en su curso azotaba el país con lluvias torrenciales y vientos huracanados. La inquietud de su madre, no obstante, se enfocaba en el hecho de que Anabel y sus 2 hijos se hallaban solos, pues Rafael Castillo no estaba en casa sino en la capital. Ella estuvo con Anabel unas horas esa mañana, mientras le ayudaba como siempre con el planchado de la ropa. Así supo que su marido parecía haberse complicado con un asunto de trabajo. Él le manifestó la víspera a su esposa que ya no lo esperaran ese fin de semana, a pesar de que el lunes siguiente iniciaría un largo viaje de negocios que lo mantendría lejos por un buen tiempo. Debido al tono de voz con que se lo dijo, Azucena comprendió que las cosas habían empeorado aún más en ese matrimonio. Anabel incluso le hizo un amargo comentario al contarle que su propia cuñada confirmó recientemente sus sospechas, en el sentido de que Rafael, desde hacía meses, tenía un amorío con una de las secretarias de la empresa. Nada de tales conjeturas quiso Azucena comunicarle a su hijo Pancho, pero sí le pidió encarecidamente que la fuera a dejar a la casa de Anabel
para pasar la noche con ella y sus hijos. De otra manera, no podría dormir pensando en que estaban solos y vulnerables en medio de esa tormenta. Aunque a Pancho le pareció una locura salir afuera con tan mal tiempo, pensó que sería inútil disuadir a su madre de hacer eso que se había propuesto y se dispuso a acompañarla. Cubiertos con una cobija que escasamente les ayudaba a protegerse de esa lluvia pertinaz, caminaron el medio kilómetro que los separaba de la residencia. Al abrirse la puerta para dejarlos entrar, Pancho percibió en el semblante de Anabel una mezcla de zozobra y gratitud que lo hizo arrepentirse de su anterior reticencia de llevar a su madre hasta allí. Si bien no había anochecido aún, estaba muy oscuro debido a la tormenta, y en la sala poco iluminada, los niños jugaban ignorantes de los peligros en aquella situación. Anabel les ofreció un par de toallas para secarse, lo que Pancho agradeció como un gesto amable de su parte, aun cuando él debía salir de nuevo al exterior para regresar a su casa. Entonces empezaron los relámpagos que iluminaban por momentos toda la estancia, seguidos de truenos ensordecedores que se escuchaban desde la lejanía cada vez más cerca. Las dos mujeres le dijeron que no podía irse en tales condiciones y prepararon un café con algo de comer para reanimarse. Con la vana esperanza de que amainase un poco la tormenta, pasaron un par de horas. Pancho consideraba lleno de asombro esta nueva oportunidad que la vida le ofrecía, sin haberla buscado, de estar cerca de Anabel. Recordaba la época escolar cuando la había ayudado a hacer juntos aquel proyecto en esta misma habitación. Antes, como ahora, él no hablaba mucho, por lo que se concretó a escucharlas comentar eventos agradables de la vida del pueblo para alejar de sus mentes los pensamientos inquietantes que les mortificaban. Al insistir él de nuevo en irse a su casa, ya Anabel había resuelto que durmiera por esa noche en la habitación que había sido de su abuela Soledad, pues la que ocupó durante varios años la tía Verónica, ahora ella la utilizaba como su estudio de dibujo. Azucena, por su parte, ocuparía una de las nuevas camas construidas por Pancho en el cuarto de sus hijos. Estos, encantados con la idea, se llevaron a Azucena de la mano para que les pusiera un disco con las canciones de Cricri. Anabel y Pancho también los acompañaron mientras escuchaban a Francisco Gabilondo Soler entonar uno de sus cantos favoritos, Cochinitos Dormilones. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijamas, dentro de un rato los tres dormirán. Uno soñaba que era rey y de momento quiso un pastel. Su gran ministro hizo traer 500 pasteles no más para él. Otro soñaba que en el mar en una lancha iba a remar, mas de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar. El más pequeño de los tres, un cochinito lindo y cortés, ese soñaba con trabajar para ayudar a su pobre mamá. Y así soñando, sin despertar, los cochinitos pueden jugar. Ronca que ronca y vuelta a roncar, al país de los sueños se van a pasear. Al terminar la canción, Anabel condujo a Pancho a través del pasillo para mostrarle el cuarto de la abuela, donde él podría pasar la noche. De repente, fueron impactados por un ruido seco que estremeció toda la casa, al tiempo que una luz intensa los cegaba durante unos instantes.
Anabel se abrazó a él instintivamente, lo que dejó a Pancho azorado por lo impensable de la escena que estaba viviendo. Un momento después corrieron ambos para descubrir, a través del ventanal de la sala, que un rayo había destrozado el árbol del patio frente a la casa. Todavía se apreciaba un poco de fuego entre las ramas humeantes que la intensa lluvia apagaría gradualmente. La luz eléctrica se había cortado tras el impacto, pero la luminosidad que penetraba en la sala, proveniente de las llamas del árbol, le permitió a Anabel ubicar una lámpara de canfín que tenían guardada para emergencias. Una vez encendida, atravesaron la casa, ahora en penumbras, en dirección al cuarto de los niños que lloraban asustados. Azucena intentaba tranquilizarlos y todos rezaron una oración dirigida por ella, agradeciéndole a Dios que no les hubiera ocurrido nada más grave. Todavía pasaron un tiempo junto a los pequeños que se fueron sosegando hasta quedarse dormidos. Anabel aprovechó para llevar a Pancho al cuarto de la abuela. Tras dejarle una vela encendida, se devolvió a entregarle la lámpara de canfín a Azucena, de modo que ésta pudiera utilizarla en caso de necesidad. Finalmente, ella también se encaminó a oscuras para recluirse en su propia habitación, invadida por un sentimiento de desolación y de despecho hacia su marido por estar ausente en estas circunstancias. Impresionado por todo lo ocurrido, una vez en el lecho, Pancho permaneció sin poder dormirse, meditando en la oscuridad. A eso de la medianoche, percibió de pronto que la puerta del cuarto se abría y se cerraba sin hacer ruido, y escuchó luego a alguien que sollozaba de pie a su lado. Con la respiración entrecortada, Anabel no podía contener sus sollozos. Tomándola de la mano, la ayudó a introducirse en la cama y se quedó muy quieto junto a ella. Pancho la oía entre azorado y conmovido por ese llanto que no se podía explicar. En un cierto momento en que esos gemidos aumentaron, la volteó delicadamente hacia él y empezó a acariciarle con suavidad el cabello, para después besarle en la frente y sobre sus párpados llorosos, mientras ella lo abrazaba, llorando con mayor libertad. Estuvieron abrazados un largo rato, hasta que por fin ella pudo serenarse y su llanto se extinguió del todo. Anabel entonces le tomó la mano con que él la había acariciado al consolarla y se la besó agradecida. Seguidamente la fue deslizando con lentitud hasta ponerla sobre su pecho, en una invitación silenciosa para que la acariciara en la oscuridad. Él, lleno de asombro, respondía con una naturalidad pasmosa a cada movimiento insinuante que ella le hacía. Experimentando un placer sublime, Pancho se dejó primero besar por ella en el cuello, al tiempo que percibía las redondeces del cuerpo de Anabel que se rozaban con su cuerpo. Después fue él quien quiso besarla en los labios con ternura, pero de una manera cada vez más apasionada, siendo correspondido plenamente. El deseo los hacía subir sobre la cresta de una ola a punto de estallar y les invitaba a unir sus cuerpos de la misma forma en que sus almas se habían estrechado por completo. El clímax de esta unión les produjo un paroxismo de sensaciones y sentimientos que ninguno de los dos había experimentado antes.
Luego, muy despacio, esa ola gigantesca se fue disipando hasta acariciar con suavidad de espuma lo más íntimo de su ser. Tras esa vivencia alucinante de una intensidad única, la respiración de ambos retornó poco a poco a su ritmo normal y ella se abrazó tiernamente a él, con la cabeza apoyada sobre su hombro, hasta que el sueño la fue venciendo y se quedó dormida. Pancho, al contrario, quería seguir soñando despierto aquel sueño maravilloso que había anhelado por tanto tiempo. No deseaba dormirse para despertar, quizás de madrugada, con la idea de que era algo irreal el milagro que acababa de ocurrir. Por eso decidió velar el sueño de Anabel durante el resto de la noche. Así podría tomar una mayor conciencia, hora tras hora, de esta dicha inmensa que colmaba a plenitud sus deseos más profundos. Igual esperaba ilusionado la llegada del amanecer. Con la luz de la mañana se iluminaría el rostro de su amada para confirmar la certeza de que ya nadie podría arrebatarle que esa mujer dormida a su lado era ella, a quien había esperado por años y que de alguna forma mágica y misteriosa la retendría junto a él a lo largo de su existencia. Efectivamente, el sol fue iluminando con sus rayos de oro toda la habitación mientras Pancho la contemplaba absorto y embelesado. Poco después, Anabel empezó a despertarse y abrió sus ojos para sonreírle con una mirada llena de dulzura. Entonces, como si fuera lo más natural del mundo, ella se levantó y salió del cuarto sin necesidad de despedirse. Pancho comprendió al instante que no era preciso decir nada, pues aquella noche habían vivido algo inexpresable que los uniría por siempre. Con eso acaba nuestro capítulo 14 y en la imagen que nos ayudó a fotografiar Eduardo Chino Loría tenemos la tormenta tropical que produjo estos eventos tan extraordinarios en la vida de ambos. Continuamos con el capítulo 15 que se llama Extrañas Confidencias. Tras aquella noche de tormenta tropical, Pancho se fue muy de mañana sin ver a nadie. Se dirigió a su casa para bañarse y desayunar, mientras que Azucena se quedó en compañía de Anabel y los niños. Ya bien desayunado, un nuevo Pancho Molina se acostó en su cama con la intención de evocar en detalle todas las vivencias de la noche anterior. Por un buen rato se la pasó fantaseando, aún despierto, hasta dormirse lentamente sin dejar de soñar. Se sumergió entonces en un mundo onírico donde era imposible discriminar entre fantasía y realidad, porque en ese día tan único, la vida real superaba con creces sus anhelos personales más recónditos. Al despertarse, varias horas después, tomó de inmediato su cuaderno de poemas. Esta vez no quería escribir ningún verso, pues difícilmente sería capaz de expresar el sentimiento de realización y gratitud que anidaba en su alma, sino que buscó algo escrito por él muchos años atrás. Al encontrarlo, se asombró de comprobar que en uno de sus poemas estaba contenida una especie de poesía premonitoria que vaticinaba con gran detalle aquello que ocurriría un día y que siempre había añorado vivir. Ahora que todo había sucedido de manera tan extraordinaria,
Pancho leyó ese poema con intensa emoción. Esa noche, cuando estemos juntos, yo te tomaré entre mis brazos y dejaré que me beses. Como un árbol te cubriré con mi sombra, y tú, como una flor, me embriagarás con tu aroma enloquecedor de abejas. Yo recorreré tu piel con mis dedos torpes de niño de escuela, mientras tú, como una maestra, harás ternura de mis caricias y paciencia de mi cuerpo sediento. En la oscuridad de la noche nos amaremos largamente. Tu cuerpo, estrechamente unido al mío, me abrirá las puertas de tu alma sensible y cariñosa, y yo entonces te besaré con nuevos labios, con la pasión del hombre y la ilusión del niño que hay escondidos dentro de mí. En esa noche te conoceré como nunca te he conocido, y tú, sintiéndote segura y agradecida, te abrazarás a mí dulcemente hasta que poco a poco, con tu cabeza apoyada en mi hombro, te vayas quedando dormida. ¿Cómo había podido escribir algo así? El contenido de aquellos versos reflejaba sin duda el sueño juvenil de una futura intimidad con la mujer amada. También era la añoranza por ese momento único en el que sus fantasías románticas se tornarían realidad durante una primera noche de amor. La forma como pasaron las cosas, sin embargo, aunque correspondieran al detalle con sus anhelos poéticos de juventud, superaba con creces cualquier expectativa anterior. Pancho experimentaba hoy la ardiente convicción de que tras una vivencia así, ya nunca le temería la muerte, porque había conocido al máximo la satisfacción de vivir. Cuando Azucena retornó a la casa en la tarde de ese sábado, le contó a Pancho que se habían llevado la sorpresa de ver llegar a Rafael Castillo desaliñado y sucio a eso del mediodía, pero muy preocupado sobre la situación de su familia. Si bien trataba de contener sus emociones, Rafael les expresó que experimentaba un gran alivio de estar juntos a ellos de nuevo. El día anterior, al saber que lo peor de la tormenta azotaría al pueblo de San Martín del Campo, intentó comunicarse, pero la línea telefónica estaba deshabilitada. Por tal razón, se vino manejando su auto desde antes del atardecer. No obstante, debido a los derrumbes en la carretera, llegó a un punto en el que no se podía avanzar más hacia el pueblo. Tampoco era posible regresarse a la ciudad vecina, pues la correntada del río había arrasado un puente y tuvo que pasar la peor noche de su vida refugiado en su propio carro bajo aquel aguacero torrencial. A finales de la mañana despejaron el camino, si bien todavía necesitó detenerse a menudo para apartar de la vía algunas ramas de árboles o rocas que le impedían el paso. Al fin, después de muchas penurias, estaba feliz de encontrarlos bien a todos. Le impresionó sobremanera ver el árbol donde había caído el rayo frente a la casa, así como el desorden de arbustos y matas desenraizadas en todo el jardín. Por ese motivo le solicitó a Azucena pedirle a Pancho que lo ayudara al día siguiente, aunque fuera domingo, para arreglar las cosas antes de irse a un viaje de negocios programado para el lunes. Pancho escuchó sorprendido todo el relato de cómo habían sucedido los hechos, pero no dijo mayor cosa, a lo que su madre estaba acostumbrada, porque así era él de reservado en estos asuntos.
Sin embargo, ella no pudo dejar de notar un extraño cambio en el ánimo de su hijo. Al llegar lo percibió con una cara relajada y sonriente, mientras que ahora fruncía el ceño en un gesto de contrariedad. De súbito recordó otras épocas en las que a Pancho, siempre hermético en la expresión de sus sentimientos, lo veía sufrir en silencio por las lejanías de Anabel, así como la alegría que mostraba al reencontrarse de nuevo con ella. Su madre aprendió a intuir tales cambios de humor sin mediar palabra, ya que de eso no se podía hablar. Por tal razón, luego de años de estabilidad, se preguntó con recelo si algo habría ocurrido entre Anabel y Pancho para que éste reaccionara de esa forma. En la mañana del domingo, tras tocar Pancho varias veces a la puerta, Rafael le abrió apenas recién levantado, ojeroso y aún en pijamas. Mientras Rafael se alistaba, Pancho se dedicó a recoger aquel caos de matas diseminadas por todo el patio, de manera que al salir Rafael de la casa, el panorama se apreciaba diferente. A pesar de eso, era necesario aún subirse al techo para bajar el ramaje que se había desprendido del árbol con la caída del rayo. Esto lo realizaron juntos, siempre en silencio, salvo algunas indicaciones breves del uno al otro para coordinar sus esfuerzos. Debido a que estaban tan sudados y sucios por el fango en el que habían trabajado, una vez concluida su labor, no resultaba conveniente entrar a la casa. Así que Rafael lo invitó a sentarse al aire libre a una mesa que tenían afuera para comerse el almuerzo que Anabel les preparó antes de irse con los niños al pueblo. Pancho desde allá arriba la había visto salir cuando se subieron al auto y Rafael le mencionó que visitarían a una familia amiga de pensionados extranjeros durante toda la tarde. A medio almorzar, el desconcierto de Pancho fue enorme al ver que Rafael empezaba a hablarle en un tono íntimo hacia él como nunca lo había hecho. Las personas solo valoramos lo que tenemos hasta el momento en que estamos a punto de perderlo, le confesó en voz baja. Esto me ocurrió antenoche, en medio de la tormenta, pues realmente tuve miedo pensando en el bienestar de mi esposa y de mis hijos. Durante esas largas horas, atrapado en mi auto y lleno de incertidumbre, al no saber si los encontraría bien al día siguiente, reconocí tantos errores que he venido cometiendo con ellos. Ahora de verdad me lamento por descuidarlos con mi excesiva dedicación al trabajo y me propongo hacer cambios importantes en mi vida. Miró entonces a Pancho fijamente para decirle que le hablaba con esa franqueza de hombre a hombre porque pensaba que él podría entenderlo. Le confió además que le agradecía a Anabel perdonarlo cuando se lo pidió muy arrepentido la tarde anterior. De aquí en adelante deseaba dedicarles más tiempo a los suyos y dejar atrás esos enredos que les habían causado tanto daño. Esta mañana volví a sentirse alegre de nuevo, pues anoche él y su esposa pudieron reconciliarse y dormir juntos otra vez en paz. Dicho esto, se quedó absorto, meditando por un cierto rato. Pancho, silencioso, lo observaba lleno de extrañeza. Rafael prefirió no contarle que durante la cena se sentía tan complacido que tomó más vino de la cuenta para celebrar con ellos. Después ya no se acordaba de nada, tal vez debido al cansancio acumulado y a los efectos del licor, no volvió a estar consciente de sus actos hasta despertarse,
con la luminosidad del nuevo día al tocar Pancho reiteradamente a la puerta. No obstante, se soñó toda la noche teniendo intimidad con Anabel, como pensaba que había ocurrido en realidad, aunque no podía precisar la forma en que se dieron las cosas. Para terminar su confidencia, le mencionó a Pancho que más tarde se iría a pasar la noche en casa de su suegro. Se proponía explicarle a este que renunciaba definitivamente a la otra empresa en la capital para ocuparse solo de la distribuidora, como él mismo lo había sugerido para poder pensionarse. En adelante pretendía laborar cerca de los suyos y reservar para ellos un tiempo de calidad en familia. A pesar de eso, aún debía realizar un último viaje de negocios durante unas 6 semanas junto con el hermano mayor de Anabel y su futuro reemplazo. Necesitaban visitar varias empresas en algunas ciudades de Estados Unidos con las que ellos negociaban, con el propósito de anunciarles el cambio y establecer una relación directa con el nuevo gerente. Era cierto que ese viaje se planeó con antelación a la tormenta, si bien las circunstancias ahora coincidían para reafirmarlo en las nuevas decisiones que se había planteado. Mudo de asombro, Pancho lo oyó hasta el final, porque Rafael aparentemente no necesitaba otra cosa que un interlocutor respetuoso que lo escuchara sin interrumpirlo. Entonces le agradeció su apoyo en todo sentido y ni siquiera se acordó de ofrecerle algún dinero a manera de pago por el trabajo realizado. Lo despidió más bien como a un buen amigo. Debido a todos estos sucesos, Pancho regresó muy azorado a su casa, con una mezcla de sentimientos que no lograba comprender. Sentía rabia hacia Rafael, quien después de años de faltarle a su esposa y a sus hijos, ahora decía estar arrepentido y que se proponía cambiar. Le parecía difícil creer en ese tipo de cambio repentino, pues podía tratarse de asumir una pose de bueno para que le pasaran por alto sus errores. Asimismo, no era capaz de entender que Anabel lo perdonara tan fácilmente, tras haberla oído llorar con tanta amargura y despecho la otra noche. Pero sobre todo, le atormentaban los celos al pensar que ella hubiera vuelto a compartir el cuarto con su esposo apenas a la siguiente noche de haber estado con él en un encuentro íntimo que no podría olvidar por el resto de su existencia. En medio de su confusión, sin pensarlo mucho, resolvió salir de la casa e irse al pueblo, quizás para sentirse un poco acompañado entre la gente. Tal vez incluso le haría bien asistir a la misa de la tarde y escuchar alguna palabra que lo orientara en medio de esas circunstancias tan extraordinarias que unos días atrás jamás hubiera imaginado. Mientras se encaminaba hacia el centro del poblado, iba pensando en el significado de todo lo acaecido. Visto desde su propia perspectiva, el sueño de su vida se convirtió en realidad al saberse amado por Anabel en un acto de amor que él nunca propició, pero que lo había realizado plenamente. Sin embargo, de no ser por esa terrible tormenta tropical, nada habría ocurrido, ya que fue la insistencia de su madre la que los hizo pasar esa noche en casa de ella. Esto llevó a que Anabel, al verse abandonada por su marido, lo buscara para desahogar su pena y su resentimiento. Claro que una cosa fue conduciendo a la otra, pues ambos se habían apreciado desde niños y el estar juntos desembocó en ese gran momento de pasión. Ahora se preguntaba
si una experiencia como aquella se volvería a repetir para él algún día. Tales pensamientos lo llevaron a reflexionar sobre la perspectiva de Rafael, quien había descuidado realmente la relación con su esposa desde los inicios de su matrimonio, según él mismo se pudo enterar por los comentarios que le hacía la abuela Soledad en aquellas épocas. Además, al no dedicarles la atención suficiente a sus hijos, estos se habían acercado a él cuando trabajaba en la casa en busca de una presencia paternal. En verdad, su intención nunca fue la de interferir en ese matrimonio. Aún así, era algo innegable que todo sucedió de esa forma y las cosas no se podían cambiar. Ahora bien, tras oír las confidencias tan sorprendentes que Rafael le hiciera esa tarde, Pancho empezó a experimentar un cierto remordimiento, dado que la misma Anabel parecía dispuesta a perdonarle sus errores y tras su reconciliación habían compartido una noche juntos como un buen matrimonio. Esas reflexiones le hicieron reconsiderar que aunque para él fueron sublimes esas horas de unión íntima con Anabel, ella era la esposa de aquel hombre, quien pasó angustiado esa misma noche ante el peligro que enfrentaban los suyos en medio de esa tormenta. Una vez llegado al templo, la misa se inició con el rito penitencial. Pancho se dijo internamente que lo más honesto era reconocer ante Dios su propia falta, porque al acostarse con Anabel había transgredido uno de los mandamientos aprendidos en el catecismo desde muy niño. Coincidentemente, la lectura evangélica de ese día relataba la historia de las bodas de Caná, algo que Pancho interpretó como un llamado a respetar el valor del matrimonio. Esto lo condujo a pedirle a Dios que bendijera la unión matrimonial de Anabel a pesar de aquellos hechos tan inauditos en los que él mismo había participado. Pancho procuró así privadamente ponerse en paz con su conciencia y no tomar ninguna otra iniciativa que pudiera afectarlos a ellos en su vida marital. Dado que en esa época era poco frecuente que los hombres asistentes a misa participaran de los sacramentos, salvo en ocasiones especiales, Pancho no buscó confesarse, pero retornó a su casa convencido de que guardar un poco de distancia era lo mejor que podía hacer. Esa noche, Azucena y él casi no comentaron nada de los sucesos relacionados con la tormenta tropical que afectó a tanta gente en el pueblo. Su madre, por su parte, necesitaba asimilar las curiosas confidencias que le hiciera Anabel al platicar a solas después de la misa de la mañana. Para comenzar, Anabel le comentó que toda la situación con Rafael la había dejado muy confundida. Resentía especialmente que cuando estaba determinada a separarse de su marido, sucedieran estos acontecimientos que lo llevaron a él a pedirle perdón, arrepentido de las cosas en que les venía fallando. Ella se veía ahora como forzada por Dios a dejar de lado sus justos reclamos para que su matrimonio pudiera salir adelante. Debido a este conflicto que sentía por dentro, resolvió mejor no asistir a la misa esa mañana. Se dirigió más bien, acompañada por sus hijos, a casa de una pareja amiga de señores pensionados con quienes compartirían el domingo. Sus amigos, sin embargo, le ofrecieron cuidar de los niños para que pudiese ir al templo, según era su costumbre, por lo que Anabel no encontró excusa para dejar de hacerlo. Al ingresar a la iglesia vio que durante esa misa
había otro fraile en el confesionario, como si Dios mismo la invitara a acudir al sacramento de la confesión. Luego le confiaría a Azucena, sin entrar en detalles, que ella al confesarse también debió aceptar sus propias fallas en la relación con su marido. El hecho de que ambas supieran de tantas situaciones en que Rafael la había decepcionado e incluso traicionado, no la eximían de reconocer personalmente sus errores y pecados. Ahora que recibió la absolución y pudo volver a comulgar, se sentía más convencida de la responsabilidad de luchar por su matrimonio. No era posible negarse a hacerlo, si tal vez el propio Dios estaba detrás de esa actitud tan positiva declarada por su esposo. El evangelio de ese domingo, en el que Jesús transformó el agua en vino en las bodas de Caná, le dio a ella cierta esperanza de que su realidad matrimonial asimismo pudiera ser transformada. No obstante, Anabel tampoco podía negarle a Azucena que continuaba experimentando una persistente inquietud en cuanto al aparente cambio que Rafael le prometía realizar. La humildad de su marido al pedirle perdón por sus errores del pasado la había dejado perpleja. Ella le agradecía aquellos deseos de reconciliación, pero seguía teniendo serias dudas de lo que pudiera pasar en adelante. Rafael, por el contrario, estaba tan seguro de su nueva determinación que al sentirse perdonado, se pasó de vino durante la cena del sábado, para luego desplomarse vestido en la cama. Ella tuvo que acostarlo, pues había caído en un sueño profundo que duró hasta el día siguiente, aunque no dejaba de hacer intentos por abrazarla a lo largo de la noche. Cuando Pancho llamó a la puerta a eso de las 8 de la mañana de ese domingo, Rafael fue quien se levantó a abrirle, aún somnoliento, posiblemente con jaqueca por la resaca de su ingesta de vino la noche anterior. A Anabel le extrañó verlo de tan buen humor y dispuesto a trabajar hombro a hombro con Pancho para arreglar los destrozos que causó la tormenta. Esta actitud no dejaba de sorprenderla al ponerse a asimilar lo ocurrido. En fin, tantas cosas habían pasado que Anabel no podía aún asimilarlas. Al despedirse ese mediodía, le agradeció a Azucena haber escuchado sus confidencias, ya que no tenía otra persona a quien recurrir para contárselas. Antes de acostarse a dormir esa noche, Azucena se sentía muy intrigada por todo lo acontecido durante el fin de semana. De manera especial le llamaba la atención aquel evidente contraste entre la incertidumbre que Anabel manifestaba sobre el súbito cambio de su esposo y el percibirla tan animada como no la había visto en mucho tiempo. Y con esto termina el capítulo 15, con lo que nos abrimos a los comentarios de ustedes, tanto en cuanto a lo que les impacta de cómo fueron sucediendo las cosas en esta historia y el significado que ustedes puedan interpretar de por qué las cosas fueron pasando como pasaron y qué piensan que ocurrió realmente ese fin de semana en la vida de cada uno de los protagonistas. Así que los escuchamos según nos vayan queriendo compartir sus impresiones. Les recuerdo que los micrófonos están silenciados para que si quieren participar activen su micrófono. Si de pronto somos varias personas que queremos compartir, pues entonces ahí yo asisto un poquito con la palabra, pero abramos la tertulia libre y quien quiera participar adelante. A mí me trajo muchos recuerdos, Cri Cri.
¿verdad? Es imposible evitar sonreír cuando, digamos, estaba leyendo y yo estaba cantando. Y yo creo que todos nosotros cantábamos la canción, ¿verdad? Internamente. Son momentos muy bonitos los que evoca la música en general y en especial estas canciones en la niñez de nosotros, y es de agradecer la evocación porque es muy agradable. La otra cosa que me llamó mucho la atención es agradecer que las cosas no están peor de lo que están. Y es cierto, ¿verdad? A lo largo de la vida uno aprende que realmente uno no agradece cuando está pasando por algo muy doloroso, muy desafiante. Uno no agradece estar pasando por eso, pero sí ve que las cosas podrían estar peor y no están peor, y entonces uno da gracias a Dios porque las cosas no están peor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues también tengo un eco por ahí, ¿verdad? A nivel personal, de todas las veces que uno ha necesitado decir aleluya, y a veces con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada, pero siempre reconociendo que las cosas no están peor. Y después la otra cosa es que a mí Rafael siempre me ha caído en las puras pelotas desde que apareció el personaje hasta ahora. No lo soporto, me cae malísimo. Y ahora Anabel la estoy empezando a matricular porque yo, ¿cómo es posible que sea tan babosa, verdad? De que este carajo llegue de un día para otro, le muestra un cambio rarísimo, y tras de que le pide perdón se emborracha y cae yo y me un culerón. Y yo, no, perro que come huevos ni quemándole el hocico. Entonces, por ahí los tengo matriculados a los dos en este momento, no los quiero ni ver. Muy bueno, Joana. Bueno, adelante, Julieta. Gracias, Manuel. Sí, yo iba a decir algo parecido. Bueno, a mí me encantó Cricri porque yo crié a mis hijos con Cricri. En mi época no había Cricri, pero en la época de ellos sí. Entonces aprendimos las canciones de memoria. Yo me sé la mayoría de las canciones de Cricri de memoria y mis hijos las recuerdan con mucho cariño. Es un compositor importantísimo en Hispanoamérica. Si hubiera sido norteamericano, lo tendrían como un ídolo, ¿verdad? Pero como es mexicano, pues, pero en el mundo latinoamericano ha sido muy importante. Y también quería decir que, por supuesto, la vida es la que le va a uno enseñando cosas. Yo no apuesto ni un 5 por Rafael, por supuesto. Iba a decir la misma frase que dijo la compañera del perro, ¿verdad? Porque en realidad es muy difícil que una persona adulta cambie. Yo lo viví en mi propia vida, con los múltiples arrepentimientos y etcétera de mi exmarido. El hombre mujeriego es dificilísimo que cambie. Tiene que pasar algo como terrible en su vida para que logre cambiar. Pero bueno, no le podemos decir nada por ahora a Anabel. Está muy interesante la novela realmente. Yo ya la conozco toda, pero no voy a adelantar nada, por supuesto. Pero lo de hoy, esa es mi impresión, ¿verdad? Gracias. Elena quería decir algo, Manuel, si le das chance antes de tu participación. A mí me gusta mucho cómo Gastón enlazó ciertos eventos de manera muy natural y que permitieron los sucesos que después conoceremos. Pero entendiendo yo que Anabel era una mujer religiosa, probablemente con prejuicios, y que esa noche de la tormenta ella se fuera a buscar a Pancho, pienso que probablemente estaba fisiológicamente en los días de su ovulación, porque es cuando los deseos sexuales se vuelven más intensos, diferentes a otros días.
y probablemente sus deseos fueron tan intensos que decidió buscar a Pancho. Además de que lo quería, bueno, pues no tenía otra, ¿verdad? Otra de qué manera saciar sus necesidades. Y porque probablemente si no hubiera sido así, si no hubiera estado en esos días, se hubiera aguantado, hubiera reprimido sus deseos y se hubiera quedado en su cuarto. Pero dicen que contra la humanidad y la naturaleza se puede luchar, pero nunca vencer. Y la naturaleza en Anabel la llevó a ir a buscar a Pancho en esos días, en ese día. Conste que además de lo que fuera la naturaleza, había un despecho muy grave en ella en ese momento. Claro. Desde el que él la estuviera engañando hasta que la había dejado sola en un fin de semana de tormenta donde estaban exponiendo sus vidas. Y yo creo que aún antes que la naturaleza y la ovulación, primero había un gran deseo de llorar y de despecho y quiso estar cerca del compañerito que la entendía. Todo lo demás se vino dando. Pero hay que ver que la junto con fuerza de eso. la naturaleza también es muy poderosa. Sí, claro. No lo La negamos. fuerza de la naturaleza es muy poderosa. Ya lo hemos visto nosotros. Muy Contra bien, la naturaleza se puede luchar, pero nunca vence. muy bien. Vamos a darle la palabra a Manuel y saludamos a Marianita, que hoy nos acompaña también este ratito. Saludos, Mariana. Es de María Elena. Que está preguntando por la esposa de Gastón, María Elena. Sí, María ya Mariana conoce a María Elena, pero tenía tiempo de no verla. Hola María Bueno. Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te le pasas de Gastón, ¿verdad? Sí, mi amor. Bueno, gracias Marianita por tu compañía. Sí. Mariana está allá y ella escucha los comentarios acá y también la lectura. Le gusta mucho escuchar y la pasa muy bien. También mamá por allá escucha el libro. Hay un tema que Joana, en uno de los primeros capítulos, ella decía o dijo que, o el concepto, en resumen, ella decía, pero es que a este muchacho Pancho le faltaron para haberle dicho y habérsele declarado a Anabel, ¿verdad? Y yo comprendo a Pancho totalmente. Pero, y yo creo definitivamente que dentro del contexto de la novela y la fantasía y todo esto, yo creo que Pancho y Anabel se amaban, y yo creo que ahí influyó un poco el tema social, el tema dinero, el tema De clase. social, básicamente, para que Anabel se casara con esta persona, con el esposo, ¿verdad? Actual. Y por supuesto, estaba el tema de la diferencia social y eso pesaba mucho en entonces, ¿verdad? Yo soy... una de las cosas que también me hace identificar mucho con la novela es porque también coincido con la temporada donde Gastón la ubica, ¿verdad? 60, 70, ¿verdad? Entonces agarré por lo menos la colita de eso. Sí me veo como bien y me identifico con ello. Vuelvo al tema. Yo sí pienso que ellos debieron de haberse casado porque se amaban, se querían, se conocían mucho. Y pues más allá comprendo pues lo que plantea María Elena y sí, estoy consciente de ello, pero yo creo que con todo y todo, con toda la tormenta, con todo el árbol caído, con todo el varonazo del carro, con todo y las hormonas y todo esto, el periodo en que esté pasando ella, más allá de todo eso, ahí hay que dejarse de cosas. Ellos se aman, se amaban y eso es lo que pienso y creo que ellos se debieron de haber casado. Eso Pero es lo que, sí, allí entra el hecho de que, por un lado, como dice el dicho, contra la naturaleza se puede luchar, pero nunca vencer. Pero por otro lado dice también contra la humanidad se puede luchar, pero nunca vencer.
Anabel y su familia no fueron capaces de luchar contra la humanidad y permitir una unión que iba en contra de los prejuicios y las creencias en ese momento. De manera que ella no podía casarse con Pancho, definitivamente, porque no era aceptable en su ambiente social. Sí, eso es muy evidente. Pancho era un campesinito de su pueblo, de su misma edad, mientras que Rafael era el gerente de mercadeo de la empresa de su hermano mayor en la capital, con una profesión, etcétera, y todo eso influyó muchísimo, como dice Manuel, desde el punto de vista social. ¿Quiénes más quisieran participar? Sí, yo estaba pensando sobre eso también, yo también quiero participar, porque sí, a mí me cuesta pensar, aunque yo creo que hay una gran familiaridad y un gran cariño que existe entre Anabel y Pancho, a mí me cuesta mucho pensar que, aunque no sea de una manera totalmente consciente, que Anabel no se sienta que ella es superior a Pancho. A mí me cuesta mucho imaginar eso porque dentro del mismo pueblo, ella es de una familia que tiene más dinero. Y ya desde que son preadolescentes, ya ella puede seguir estudiando y él no. Entonces, no sé, a mí se me hace como muy difícil pensar que si que ella no mantenga ciertos prejuicios de clase, ¿verdad? Y tal vez no los tiene, pero me cuesta pensar que no los tenga. Eso es aunque haya cariño, porque sí creo que hay cariño. Y lo otro es que también, además de todo eso, de pronto de ahí, en este capítulo lo que vemos de ella dándole una oportunidad a Rafael, yo creo que más que tener que ver únicamente con el tema de pareja, creo que tiene que ver con el tema, pues, de la fe, ¿verdad? Y del sistema de creencias y del proyecto de vida y que coincide con lo que, o sea, no es solo el tema de las personas, es el tema de qué entra en esta historia que me quiero construir de la vida, ¿verdad? No sé, son mis pensamientos sobre la lectura. Yo podría decir algo. Sí, pero no demasiadas veces. ¿Ah? Sí, así. ¿Ah? Sí, pero no demasiadas veces porque tienen que participar. Sí, estaría solamente esto. Yo puedo apoyar esa posición que plantea Claire porque probablemente sí, así era, ella se sentía superior y eso lo podemos observar en que es ella la que lo busca en la noche de la tormenta. Sí, eso es evidente, fue ella la que lo buscó. No, él no se atrevió, como no se había atrevido a declarársele antes, tampoco se atrevió en esas épocas a tomar ninguna iniciativa. Pero queremos seguir oyendo a los otros que nos quieran compartir. Gastón y demás compañeros. Bueno, yo pienso que, bueno, todo lo acontecido fue a raíz del despecho. La misma Biblia dice que no hay herida peor que herida de mujer. Y ella tuvo la oportunidad de, como decimos popularmente, sacarse el clavo. Julieta también quería agregarnos algo. Yo no creo que en ese momento Anabel haya actuado por despecho en ese momento. Ella estaba francamente muy desconsolada. No era como para planear algo así. Pero yo creo que el hecho de que su marido quisiera volver con ella, lo más fuerte era que era el padre de sus hijos. Uno aguanta muchas cosas cuando uno es madre del padre de sus hijos y trata de solucionar las cosas y de volver y revolver. Yo me casé 2 veces con la misma persona, que yo quería realmente continuar. Bueno, Gastón sabe la historia porque él fue mi psicólogo y me ayudó muchísimo en esos difíciles momentos. Porque uno piensa en los hijos y que se van a quedar sin padre y que necesitan una imagen paterna y que el padre era bueno con ellos, responsable, etcétera. Entonces, eso influye mucho en que ella quiera ahora retornar y volver a probar con su marido. Yo la entiendo perfectamente. Aunque aquel amor de juventud o cariño o lo que fuera que tenía por Pancho, sí definitivamente en su momento le faltó a ella valor para defenderlo y casarse con la persona que amaba en cierto momento, antes de conocer al otro. Me parece a mí, pero bueno, no sé.
Cada uno juzga desde su realidad y desde su pasado y desde su experiencia. Un detalle. Usted, Gastón, dice Caná, pero yo creo que es Canaán, el nombre de las bodas de Canaán. Era que más bien me corrigieron eso. Es Caná. Es Caná porque es el pueblito. Canaán es una región. Sí, Y precisamente yo primero lo había escrito como Canaán y me lo Sí. corrigieron de que era Caná de Galilea, un pueblito que se llama Caná, a diferencia de la región que se llama Canaán. no sabía Entonces, yo yo. fui corregido en eso mismo. Bueno, ok. ¿Quién más quisiera participar de los que están escuchando, que a menudo nos acompañan y también nos dan sus opiniones? Buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Espero escucharme bien porque a veces se me entrecorta la señal. No, pero se oye bien, María, adelante. Gracias. Aquí Ronald y yo hemos estado escuchando y también hemos gozado con la narración porque decíamos jocosamente, uy, bueno, qué dicha que se quedó varado, no pudo avanzar el señor en el camino, ¿verdad? Que el vehículo no le permitió avanzar más, sino que torta, lo hubiera encontrado. Hubiera sido una noche interrumpida. Sí, sí. Al principio yo pensé que era como un sueño, que él estaba soñando, pero después ya conforme avanzó la narración me di cuenta pues que no. Creo que Anabel estaba muy vulnerable y durante la narración, la cual es excelente, me encanta porque lo hace a uno totalmente imaginarse todo lo que va aconteciendo. Se abocan muchos sentimientos que vivimos las personas en nuestro diario vivir. La seguridad primero que se da al tener a los chiquitos cerca en medio de la tormenta, la canción tan bonita de Criqui que yo también se la cantaba a mi hijo. Después viene un sentimiento de soledad y de vulnerabilidad que representa Anabel. Y la compañía y también la necesidad de sentirnos amados. Todo eso se evoca también el remordimiento que le da a Rafael, el saber que su familia está en peligro y su posición de señora y de mujer de fe de Anabel ante la situación de que llega su esposo. Y me gustó mucho también que Pancho recurre al Señor, él va a la Eucaristía, dentro de aquel mar de confusión de ideas y sentimientos que se le vienen a él, y siempre acude al Señor a ver si tenía alguna palabra para él. Recuerdo que una vez escuché a un sacerdote decir, uno a veces piensa que entre más ha cometido errores y pecados, no nos arrimamos a la iglesia, no vamos a la Eucaristía o no buscamos de él. Y cuando es todo lo contrario, tenemos que buscarlo más a Él y los sacramentos y no darnos como esa pena que nos da ante el Señor, sino que Él nos está esperando. Entonces, es una serie de sentimientos que creo que están muy bien reflejados en estos dos capítulos y que generan muchísima emoción para ver qué va a suceder, ¿verdad? Uno en su naturaleza humana dice que el escritor desaparezca Rafael de la escena para ver qué pasa con ellos dos, ¿verdad? Porque uno se inclina a que ellos dos queden juntos, pero con la gran tentación, pero no voy a tomar el libro prometido para ver qué sucede. Muchas gracias y saludos. Gracias, María. ¿Quién más quiere? Aquí está mi esposo, un momentito. Bueno, yo lo que iba a comentar, creo que alguien comentó algo parecido, pero es que me parece que Anabel, quizás de alguna manera siempre ella estuvo atraída por Pancho, bueno, y viceversa, pero quizás le influyó el hecho de que ella había ido como a otro lugar y vio otros lugares, otras personas, y a veces nos pasa a los seres humanos, ¿verdad? Que nos dejamos llevar por un espejismo y quizás ella escogió el esposo que escogió, y cuando en realidad el hombre que realmente la amaba lo tenía ahí a la par, ¿verdad? O sea, eso le pasa a veces a los seres humanos, andamos buscando por diferentes lugares y no nos damos cuenta que a lo mejor está ahí cerca de nosotros.
Gracias. Gracias, Ronald. Agradecemos el comentario. Mónica, si tiene el sonido para poderla escuchar, hay que activarlo. Ahora sí. No, otra vez se apagó. Ya, Ya. yo creo que mucho que Anabel quería casarse tal vez por la plata también, que él tenía, como era un gerente, y entonces por ahí viene, yo creo que porque ella era muy religiosa y él no, entonces yo creo que por ahí ella se casó por ahí, tengo la impresión de que va por ahí, no sé hasta dónde. Gracias, Mónica. Yo siento que en lo que van diciendo todos, lo que van reflejando es que hay una mezcla de variables que incidieron y mucho más cuando estamos hablando de los años 60 y 70 en nuestra sociedad, donde muchas cosas se mezclaban y influían desde estatus social hasta religiosidad de las personas, prejuicios hacia personas del campo que no tenían la misma educación, nivel económico. Es una mezcla de cosas, lo que dijo Julieta también, de luchar por mantener una unión pensando sobre todo en los hijos, y es algo que prevalecía muchísimo en esta segunda mitad del siglo XX, aunque tal vez ya en el mundo de hoy no prevalece tanto. Igual todo eso que dijo María Elena de la naturaleza y cómo en un cierto momento influye de una forma que tal vez en otro tiempo del mes no hubiera influido de esa forma. Pero es que no nos podemos quedar en una sola variable, es que es un conjunto de variables que además fueron como suscitados por esa noche de tormenta tropical, donde una cosa es la vivencia de Anabel junto a Pancho y otra cosa es la vivencia del marido en medio de la tormenta, encerrado en su auto, pasando toda la noche angustiado por la vida de su esposa y de sus hijos, y que lo obligan a recapacitar en muchas cosas de lo que venía haciendo mal. Entonces, es que a Rafael le falta madurez ahí, que él no se preocupó por su familia ni nada de eso, entonces, y dejarla tanto cada rato abandonada, y entonces ya, y después, quién sabe el amorío que tuvo con la secretaria, que en qué paró eso, ¿verdad? Que uno todavía no sabe, entonces hay que ver en eso también, pero la Anabel no sabe, eso da la impresión de que ella no sabe. Evidentemente no es una historia simplista, es una historia en la que confluyen muchos factores y queremos ver qué otras impresiones les causó a cualquiera de ustedes para lo que estamos teniendo este diálogo. Como la misma vida, la vida es muy complicada, y la vida emocional de los seres humanos es muy complicada. Por eso a veces algunas telenovelas de esas que pasan simplistas no tienen nada que ver con la vida, ¿verdad? Sí, la vida es peor que las telenovelas. Quisiera comentarles que en el caso de que a veces uno se mantiene una unión, se mantiene casado por los hijos, es algo que yo no lo logro entender todavía, porque yo tuve un gran padre, que de Dios goce, pero mi papá tuvo un antes y un después. Tuvo un antes en el que, como por ser yo la hija mayor, pues yo era la confidente de mi mamá. Tuvo un antes en el que fue un esposo infiel, y tuvo un después cuando él se convirtió al Señor Jesucristo de una manera radical, y entonces fue cuando yo pude
en cursillos de cristiandad, porque yo pude verlos ir a misa cogidos de la mano y todo. Pero lo que yo nunca lo he logrado entender hasta hoy es que una vez, antes de que ocurriera ese cambio, yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿por qué usted no se ha separado de mi papá? Si tanto ha sufrido, porque yo la vi sufrir. Y me dijo, por ustedes, es algo que yo todavía no lo logro entender, porque por nosotros. No lo logro entender. Una terrible responsabilidad para uno como hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por nosotros. Imagínate, nosotros habíamos sufrido mucho. Que le den una respuesta de ese tipo, y se siente uno como niño muy responsable de algo que es, en lo que ciertamente uno no tiene ni arte ni parte. Es un argumento que se esgrime entre adultos. ¿Qué nos beneficiaba a nosotros esa mala relación en ese tiempo? ¿En qué nos beneficiaba a los hijos? Como para que ella siguiera casada con mi papá. Bueno, como te digo, gracias a Dios las cosas cambiaron. Es que Yo no quiero dejar de solidarizarme con Pancho, porque en el sentido de la ironía, lo que le pasó a Pancho en estos capítulos, y además que no se lo cuenta nadie, yo no puedo dejar de solidarizarme y de sentir por Pancho, ¿verdad? Que después de esta gran ilusión y de esta gran esperanza, darse ese golpe, y no solo eso, sino tener a Rafael contándole vainas, disculpando la expresión, yo le mando mucho cariño a Pancho, me solidarizo mucho con él. Más es el protagonista, ¿verdad? Sí. Eso sí es algo que yo creo que nadie se esperaba, que Rafael terminara cogiendo de confidente a Pancho. Sí. Eso es la otra. Eso es como echarle sal a la herida. Él se va a dar cuenta que va a pasar algo ahí entre los dos. Pancho va para el cielo, ese chaval no es santo. No, el que va a sonar. Bueno, pues ha sido realmente. No sé si ya tienen algún último comentario. Veo que Oscar y Olga Marta también se conectaron la cámara por si quieren comentarnos algo, y ya vamos a ir cerrando la sesión. Sí, es sobre un punto. ¿Me escuchan? Sí. Me alejo un poquitito de los comentarios que se han hecho hasta ahora para referirme a cómo en este libro los versos, el papel que desempeñan, las composiciones, inclusive la música infantil, la letra infantil que se pone ahí en la canción, los cochinitos dormilones de Gabilondo, es realmente es poesía, ¿verdad? Es lírica escrita ahí de carácter infantil, muy bella. Pero lo mismo es el contenido y forma erótica de la composición que aparece ahí en la página 176, cuando Pancho hace el recuerdo al repasar sus lecturas de joven, de adolescente. Es una poesía muy bien elaborada, muy fina, un erotismo muy fino, y que anuncia la escena erótica también de él con Anabel. En este texto narrativo con textos, y en este caso en especial siento es que una felicitación, un reconocimiento. Don Oscar, qué pena, se le está entrecortando mucho, casi no se le escucha. Es una cuestión de internet. Es algo que pueden hacer Oscar y Olga Marta. Quiten la imagen para que no los veamos, pero los oímos mejor.
Vamos a ver si lo logran. Sí, a veces. Continúe, Oscar. No, sigue sin poderse escuchar. Personal, como los que ahora. Sí, no funcionó. Yo creo que podemos también animar a continuar la conversación por el WhatsApp, ¿verdad? Esto de la virtualidad, vale que nos está permitiendo tener diferentes canales cuando alguna cosa falla. Los aparatos a veces nos fallan. Julieta, ¿iba a decir algo? Sí, yo iba a preguntarle a Gastón si él no ha escrito, aparte de los poemas que le atribuye a los personajes, es poesía de él, claro, si él no ha escrito Sí. nada en poesía, o sea, algún libro de poesía de él, personal, porque tiene mucho talento para eso también. Sí, no cabe duda, Julieta, yo considero igual. De alguna forma, en realidad he conjuntado en 2 libros diferentes todos mis poemas, y uno de ellos se lo dediqué a María Elena cuando éramos novios y nos íbamos a casar. Nunca he sentido que tuvieran el valor como para ser publicados como conjunto de poemas, pero entresacando de ellos, algunos sí aplicaban a esta historia y por eso me atreví a destacarlos, pero nunca he sentido que el conjunto de poemas que he escrito a lo largo del tiempo fueran publicables. Entonces, tal vez entresaqué algo de, por decirlo de esta manera, de lo mejorcito dentro de quizás un promedio de otros poemas que tal vez no tienen el alcance como para ser publicables. Por lo menos así lo experimenté yo. Para María Elena sí le dediqué uno de esos 2 libros, el que se llama Poemas a la espera del amor. Y son poemas muy lindos. Y otro poemario que se llama De Camino, con todos los poemas que tienen que ver con andar de mochilero en Sudamérica, de aquí hasta Argentina, y las vivencias que he tenido de viajes y de amistades en tantos lugares. Pero sí, para contestarle a Julieta, no he sentido que mi fuerte fuera el ser un poeta publicable. Pero tal vez es que, tal vez son ideas, porque como la poesía cambia con el tiempo, y a veces, digamos, la poesía de Rubén Darío es tan diferente a la poesía que se escribe hoy. Tal vez por eso es que Gastón cree que no son publicables, pero sí, él ha escrito muy lindos poemas. Pues si en alguna ocasión se atreve a intentarlo, con mucho gusto yo leo los poemas y honradamente le diré si vale la pena publicarlos o no, porque recuerden que lo que uno no publica en vida es muy difícil que sobreviva. ¿Verdad? Yo le agradezco a Julieta el comentario. Pero después se pierde. Sin querer adelantarnos a la historia, en el libro, en la novela misma, Julieta jugará ese mismo papel con los poemas de Pancho. Así que ya llegará ese momento en la historia. Es cierto. Pues si se atreve después a planteárselo, con mucho gusto puedo leerlos y darle mi opinión. Muchas gracias, Julieta. Lo agradezco porque de usted aprecio la opinión y le tengo la confianza como para poder hacerlo, que con otra persona probablemente no lo haría. Muy bien, Claire, no sé si vamos Antes de ir hablando de nuestra cerrando, sesión. me parece que Daniel quería decir algo. No sé si me equivoco, Daniel. Bueno, lo que quería era expresar mis disculpas porque entré tarde, tuve un temita aquí con el enlace de internet y entonces estuve más desde una posición de escuchar porque no tuve oportunidad de la lectura de La Tormenta. Entonces no fue así hasta el final que ya fui entendiendo el contexto de lo que pasó,
pero voy a leerlo ya para tenerlo completo, pero igual no quería aprovechar la oportunidad de saludarlos a todos. A doña María Elena, que me encanta verla, Gracias. tenía tiempo de no verla, así que un fuerte saludo igual a Gastón, a Claire, a todos. Muchísimas gracias y la tarea es leer ese capitulito que no pude escuchar. Gracias. Vale la pena. Y antes de que Claire haga el cierre, yo encuentro que hemos encontrado un término medio bonito en el chat. Ni estamos abusando de estar poniendo demasiadas cosas todos los días, donde a veces a la gente la harían sentirse saturada, ni tampoco pasan las 2 semanas sin que hayan algunas contribuciones que nos enriquecen a todos. Así que siento que de alguna manera el grupito de chat que hemos venido conformando nos ha creado un vínculo de amistad sana y enriquecedora. Así que no dejemos de comunicarnos por el chat, siempre con esa medida de no abusar, pero tampoco de impedirnos compartir cosas que pueden ser buenas para los demás. Me parece muy bien. Bueno, entonces nos veremos dentro de 2 semanas para continuar con la lectura. Les pido disculpas que he perdido la voz, pero he pasado toda la semana dando clases y ya me pasó un poquito de factura. Que tengan un lindo inicio de semana. Estamos en contacto. Nos vemos Buenas entonces. noches. Y saludos Gracias. saludos especialmente a Oscar y a Olga Marta que hoy tuvieron dificultades técnicas para participar más.